de hoy vamos a estar trabajando lo concerniente al capítulo 6.1 del álgebra de Stokowski, que es la idea de ángulos. Entonces vamos primero a definir qué es un ángulo, porque el ángulo es la abertura que se produce de dos semirrectas en un punto central que se llama vértice. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener dos semirrectas y estas se unen en un punto al cual vamos a conocer como vértice. Este punto que tenemos aquí va a ser el que vamos a conocer como vértice. Y esta va a ser la semirrecta 1 y la semirrecta 2. Entonces, la abertura de estos dos, pues es a lo que nosotros vamos a conocer como ángulo, ¿verdad? La abertura. Ahora, quiero comentar de que en ángulos hay diferentes medidas. Están las medidas sexagesimales, están los radianes y la fracción de vuelta. Entonces, por ejemplo, en los grados sexagesimales, nosotros trabajamos como, por ejemplo, 360 grados. En radianes, nosotros lo vamos a representar con la idea de pi, siempre 2pi, por ejemplo. Y 360 grados es una vuelta. Si yo mido esto a la mitad, pues esto sería 180 grados. Esto sería pi y esta sería media vuelta, para que ustedes puedan ver los factores de conversión. Bueno, quiero comentar de que cuando nosotros trabajamos en ángulos, hay ángulos que son positivos y ángulos que son negativos. Por ejemplo, si el ángulo que yo voy a colocar está en el lado que está al contrario de la, pues este es considerado como un ángulo positivo. Ahora, en el caso que sea lo contrario, que nosotros contemos los ángulos a favor de las agujas de reloj, entonces a esto es lo que nosotros vamos a llamar como ángulo negativo. Vamos a ver en la idea de lo que proporciona Stokowski. Aquí precisamente se habla de los ángulos positivos y los ángulos negativos. Entonces, precisamente aquí observamos en esta figura el ángulo positivo que comienza al contrario de las agujas de reloj. Igual este es un ángulo positivo si nosotros comenzamos desde acá hasta acá porque va a favor de las agujas de reloj. Pero si va, perdón, al contrario. Pero si va a favor, es a lo que nosotros vamos a conocer como ángulo negativo. Ahora, hay unas cosas que son importantes para que nosotros lo tengamos presente, serían los ángulos coterminales. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga un ángulo, yo puedo encontrar los ángulos coterminales positivos y los ángulos coterminales negativos. Bueno, de que tenemos un ángulo en esta parte, en esta sección que tenemos aquí. Entonces, este ángulo que yo tengo acá, por ejemplo, es 45 grados. Y a mí me dijeran, encuentre el ángulo, dos ángulos coterminales positivos. Entonces, el coterminal positivo podría ser el dar una vuelta. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sumarle a 45 grados la vuelta completa, que son 360 grados. ¿Y esto cuánto me daría? Pues esto me daría 405 grados. Entonces, este sería mi primer ángulo coterminal positivo. Y si yo le doy otra vuelta a esto, o sea, sería 405 grados más 360 grados. Este sería mi segundo ángulo coterminal positivo. ¿Cuánto nos daría esta suma?
Pues nos daría 765, ¿verdad? Estos serían los dos ángulos coterminales positivos. Ahora miremos en el caso de los coterminales negativos. Vamos a ver cómo se trabajaría en este caso. Vamos a cambiarle color. Voy a colocar el ángulo. Vamos a colocarlo por aquí. O vamos a ponerlo por acá. Entonces vuelvo a repetir. En este caso tendríamos que llegar de acá hacia acá. Recordemos que este sería 45 grados. Entonces yo a este ángulo le estoy restando los 360 grados. ¿Cuánto me daría esto? 300 menos 315, ¿no? Por favor, me corrobora. Y si voy a darle otra vuelta completa, entonces sería menos 315 menos 360. ¿Cuánto nos da esto? Sería Menos 675. menos 675. Entonces estos son dos ángulos coterminales positivos y estos serían dos ángulos coterminales negativos para que ustedes los vayan conociendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver. Aquí están hablando nuevamente de los ángulos coterminales. Por ejemplo, aquí dice si el ángulo es de 60 grados, encuentre los dos ángulos positivos y negativos que sean coterminales a θ. Por ejemplo, aquí que tenemos 60 grados, al dar una vuelta completa, sería 420, que sería un ángulo coterminal positivo, y al darle una segunda vuelta serían 780. Ahora, tomando este ángulo, esto de aquí para acá nos daría menos 300, y al darle una segunda vuelta nos daría menos 660, que es precisamente lo que nosotros hicimos en este ejemplo que les coloqué. Bueno, vamos a hablar acerca de algunas clasificaciones que son importantes. Por ejemplo, hay algunos ángulos que van a tener su nombre. Por ejemplo, los ángulos que están entre 0 y 90, a estos ángulos se les llaman ángulos agudos. Por ejemplo, en este caso se coloca 12 grados, 37 grados para ejemplificarlo. A los ángulos que están entre 90 y 180 grados se le conoce como ángulos obtusos. Y por ejemplo está 95 y 157 que se están colocando como ejemplo. También estaría colocar el ángulo recto, que aquí es cuando el ángulo es igual a 90 grados. Y también el ángulo llano. El ángulo llano es cuando el ángulo es 180 grados. Ahora, tenemos algo que nosotros vamos a conocer como ángulos complementarios. Estos ángulos complementarios son cuando la suma de los dos ángulos nos da 90 grados. Por ejemplo, aquí podemos tener a alfa y a beta. Entonces, la suma de estos dos, alfa más beta, nos daría 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo de 20 y 70. 70 es complementario a 20 porque la suma de los dos da 90 grados. Y viceversa, 20 es complementario a 70 porque la suma de los dos dan 90 grados. De igual manera, el 7 grados con 83 grados. Estos son complementarios entre ellos. Ahora, el ángulo suplementario. El ángulo suplementario nosotros lo vamos a conocer en el caso, porque la suma de los ángulos, por ejemplo, aquí tenemos alfa y aquí tenemos beta, la suma de los ángulos dan 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos la ilustración de 115 y 65, porque ambos suman 180,
y de 18 y 162. Entonces, hay una situación que quiero señalar en esto de los ángulos que estamos viendo en este momento, y es que hay una representación que se hace en las calculadoras. Vamos a utilizar la calculadora para que ustedes lo puedan observar. Vamos a ver aquí. FX. Por ejemplo, el FX, vamos a ver, el FX 82. Vamos a ver. Voy a abrir la calculadora y quiero que ustedes observen. Aquí hay una tecla, miren, esta que tengo acá, que aquí hay grados, minutos y segundos. Y esas son las representaciones que también vamos a tener. Por ejemplo, si yo tuviera 78 grados, 29 segundos y 29 minutos y 39 segundos. Esto yo lo puedo representar en mi calculadora. 78 grados, 29 minutos y 35 segundos. Entonces, si yo presiono Enter, ya me tira este dato, pero también lo puedo convertir a puntos decimales. Porque, por ejemplo, si yo utilizo este DSD, me da 78.49 grados. Estos serían similares. Miren, aquí estamos hablando de un dato que es similar. Inclusive, si yo presiono esto, que tengo aquí 78.49 grados, y me lo tira de una vez con ¿cómo se llama? Con minutos y segundos. Puede ser que haya una imprecisión acá, porque no estoy utilizando todos los decimales, obviamente, ¿verdad? Que eso sería lo que sucedió en este caso, ¿verdad? Que no se estarían utilizando todos los decimales. Pero podemos ver en este caso, pues, que efectivamente estos van a representar a los minutos y a los segundos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran, en este caso, que si me dieran una operación como esta que tengo acá, que encuentre el ángulo que sea complementario, pero noten que aquí me están dando grados, minutos y segundos. Entonces, para encontrar el grado complementario, nosotros sabemos de que la suma de los ángulos da 90 grados. Entonces, aquí sería 90 grados menos 25 grados, 43 minutos, 37 segundos. Como les vuelvo a repetir, aquí tenemos la ventaja nosotros de la calculadora, que nos puede hacer la operación 90 grados menos 25 grados, 43 minutos y 37 segundos. Y esto nos da como resultado 64 grados, 16 minutos y ¿cuántos segundos? 23 segundos. Entonces, esto, vuelvo a repetir, se hace cuando nos dan cantidades así. Por ejemplo, si aquí me dan 73.26, pues esto es más sencillo. Solamente es restar estas dos cantidades, ¿verdad? Que aquí sería 90 menos 73.26. Aquí no hay necesidad de poner los grados porque se puede hacer directa esta cantidad. Nos quedaría 16.74. Pero yo quiero que ustedes observen en el caso de acá, por ejemplo, una forma de representar los 90 grados, si nosotros lo queremos hacer, 90 grados es como representar 89 grados. Por ejemplo, aquí podríamos señalar, como lo señala aquí en el álgebra de Stokowski, 59 minutos y 60 segundos. ¿Por qué se coloca de esa manera? Porque yo sé que si llego a los 60 segundos, esto llegaría a ser 60 y esto se llegaría a ser 90. Por eso es de que se colocaría
de esa manera. Por lo tanto, aquí ya se trabaja con 80 grados, 59 minutos y 60 segundos. De esa manera ya se puede hacer la resta trabajando con, ¿cómo se llama? Con términos semejantes. Porque si yo resto 60 menos 37, esto me va a dar 23. Si yo resto 59 con 43, esto me va a dar 16. Ahí ya tiene sentido estos resultados, miren. Y si yo resto esto, que es 89, menos 25, pues esto nos va a dar 64, que es la parte que se puede observar en este caso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a introducirnos a la definición, ya que habíamos hablado de radianes, ahora vamos a hablar a referirnos directamente a los radianes. Un radián es la medida de un ángulo central de un círculo sostenido por un arco igual a la longitud del radio del círculo. Entonces, por eso es importante poder visualizar esta situación en esta parte. Miren, si ustedes observan, esta es la representación de un radián. La medida que nosotros tenemos en el radio va a ser igual a la medida que nosotros estaríamos colocando en la longitud de arco, que es lo que nosotros tenemos acá. Por eso es de que se llama radián, porque viene prácticamente del radio. Tiene una parte para poder trabajar en el radio. Entonces, nosotros podemos observar inclusive que si nosotros tenemos una cantidad específicamente de radianes, por ejemplo aquí, lo vamos a colocar para que usted lo pueda ver. Por ejemplo aquí, miren. Vamos a subir esto un poquito. Vamos a hacerlo más pequeño. Va, miren pues, por ejemplo, aquí tenemos un radián. Si tenemos 2 veces el radio, ya serían 2 radianes, y así sucesivamente 3 veces el radio. Miren que se va acercando a ser media circunferencia, porque ya sabemos de que la mitad es 3.14, que es pi. Y miren, 6.28 radianes es igual a 2pi, y esto es igual a 360 grados, que estas son las partes equivalentes de esta situación. Y entonces hay una relación, como les había comentado, entre estos temas, que es precisamente la relación de grados sexagesimales y radianes, que nosotros ya lo habíamos hablado desde el inicio, que 180 grados es pi radián. Entonces, si yo multiplico esto por 2, esto significaría que 360 grados es equivalente a 2 pi radián. Entonces, esas serían formas en que nosotros podemos ir observando esta situación. Entonces, hay algunos grados que nosotros podemos ir haciendo para comparar. Por ejemplo, si a mí me dijeran 60 grados, vamos a ver, 60 grados, ¿cuánto es en radián? Entonces, vamos a tener que hacer una conversión. Vamos a ver. Como tengo grados arriba, vamos a colocar grados abajo. Y puedo colocar 180 grados, es equivalente a pi radián. Y puedo eliminar grado con grado. Aquí me quedaría 60 pi y acá 180. Puedo simplificar mi fracción. Simplifiquemos estos números que tenemos acá, porque tenemos 60 parte en ambos lados. Aquí nos quedaría pi y acá nos quedaría 3. O sea que 60 grados es equivalente a pi tercios de radián, que son cosas que nosotros podemos ir observando. Por ejemplo, si me dijeran 2/5 de pi, para verlo en grados sexagesimales, pues haríamos lo contrario. Yo aquí colocaría 2, o podríamos colocar pi, es equivalente a 180 grados. Así, pues, ya sé que como este está multiplicando y se está dividiendo, se pueden cancelar.
Y me quedaría 2 por 180, que me quedarían 360 grados, dividido dentro de 5. ¿Y cuánto nos da esta división? Si me pueden ayudar ahí, por favor. 72. 72 grados. Entonces ya tenemos que 2/5 de pi es equivalente a 72 grados. Entonces aquí nosotros podemos observar, vamos a ver que en el hay unas conversiones específicamente para que ustedes puedan ir observando a qué sería similar los radianes a pi. Por ejemplo, al hacer conversiones, 0 grados es 0 radián, 30 es pi sextos, y así nos vamos hasta 360, que es equivalente a 2pi. Muy bien, continuemos entonces. Aquí hay una situación que nos puede ayudar. Aquí, por ejemplo, si nos dieran en radianes, 3 radián, ¿cómo lo podríamos mirar en minutos y segundos? Pues, por ejemplo, aquí, vamos a ver, 3 radián en minutos y segundos, en grados, minutos y segundos. Bueno, entonces vamos a colocar 3 radián, vamos a convertirlo en grados sexagesimales primero, que decimos que pi radián es equivalente a 180 grados. Entonces, esto podemos hacerlo en la calculadora. Ya sabemos de que 3 lo vamos a multiplicar lo vamos a dividir, perdón, con pi. Entonces, para colocar pi, shift y y este resultado lo vamos a multiplicar por 180 grados. Y ya nos tira los minutos y segundos, que aquí los podemos ver que serían 171 grados con 53 minutos y 14.42 segundos. Esa sería la parte que nosotros podemos hacer para conversión en este caso. Vamos a observar, vamos a adentrarnos de una vez aquí a esta parte, pues esto ya lo trabajamos, que es encontrar los ángulos coterminales y positivos. Solo que tal vez lo que no hemos hecho es cuando tenemos grados sexagesimales, que eso sería algo interesante el poder visualizarlo. Por ejemplo, si me dijeran encontrar los ángulos coterminales positivos vamos a colocar aquí, por ejemplo, de pi cuartos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar pi cuartos. Entonces, si es coterminal positivo, entonces le daríamos una vuelta. Entonces, aquí podemos observar a pi cuartos más 360, pero 360, que es equivalente en fracción, es equivalente a 2pi. Entonces nosotros podemos hacer nuestra suma de fracciones, hacemos suma de fracciones normales, aquí sería 4 dentro de 4, es 1 por pi, es pi, 4 dentro de 1 es 4 por 2pi, es 8pi, y la suma de esto me da 9 pi cuartos. Por ejemplo, si le doy otra segunda vuelta más, entonces esto sería 9 pi cuartos más 2pi. Que nuevamente nuestro denominador es 4. Aquí nos daría 9pi más 8pi, que nos daría 17 pi cuartos. Lo mismo haríamos en el caso de los coterminales negativos, es restar el 2pi para llegar a tener los resultados. Pero eso es la diferencia que nosotros tendríamos en tal caso. Entonces aquí nos piden encontrar los ángulos complementarios, que eso ya lo hicimos. De los ángulos suplementarios, esto no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer ahorita de una vez. Vamos a ver. Vamos a encontrar el ángulo suplementario. De estos valores. Entonces, el suplementario
sabemos de que la suma de los dos da 180 grados, entonces nosotros podemos colocar 180 grados, que sería equivalente a 179 grados, 59 minutos y 60 segundos. Esto es equivalente a esto. Entonces podríamos hacer la resta de esto de 179 grados menos 59 minutos menos 60 segundos menos 87 grados 13 minutos 52 segundos. Si me ayudan por favor con su calculadora, a la hora de restar, aquí 60 menos 52 nos va a dar 8 segundos. 59 menos 13 pues nos va a dar 46. ¿Y cuánto nos daría la resta de 179 grados menos 87? 92. ¿Perdón? 92. 92, exactamente. Ahora aquí, pues sería simplemente restar 180 grados menos 97.9. ¿Cuánto nos da este resultado? ¿Cuánto nos daría? 82.1. 82.1 grados, que eso sería la parte que nosotros podríamos observar para realizar esta parte de los ejercicios. Aquí nos dice, encuentre la medida exacta en ángulos de radianes. Ya hemos hecho conversiones a radianes, solamente me voy a enfocar en un ejemplo para que ustedes puedan tener otro más. Solo vamos a copiar la instrucción. Y voy a hacer solamente uno para que ustedes puedan visualizarlo. En radianes, vamos a hacer vamos a ver, el 630 vamos a hacer. Entonces, si lo queremos convertir a radianes, pues muy simple. Ya sabemos que tenemos grados hexagesimales, entonces vamos a utilizar estos. 180 grados es equivalente a decir pi. Entonces yo elimino grados con grados. Aquí me va a quedar 630 pi y acá 180 datos que tendríamos acá. Podemos eliminar 0 con 0 y todavía podemos sacar tercera parte. La tercera parte de 63 nos va a dar 21. Y la tercera parte de 18 pues nos va a dar 6. Todavía podemos simplificar más esto porque tenemos todavía una tercera parte que tendríamos acá, que aquí nos quedaría 7 y acá nos quedaría 2, que sería 7 medios de pi. En la siguiente parte de esta expresión nos piden lo contrario, nos piden que convirtamos ¿cómo se llama? A grados hexagesimales. Entonces vamos a hacer el contrario para que ustedes tengan otro ejemplo más. Yo voy a tomar, por ejemplo, como es negativo, menos 5 medios de pi. Entonces vamos a convertirlo a grados hexagesimales. Entonces decimos de que pi radian es equivalente a 180 grados. Eliminamos pi con pi. Y yo sé que el resultado va a ser negativo. Solo que miremos acá cuánto quedaría 5 por 180 dividido dentro de 2. Esto nos daría, vamos a ver. $450. Menos 450 grados. Ahí estaríamos. Ese sería el resultado que nosotros tendríamos para realizar esta operación. Ahora, observen esto. Aquí dice expresa en términos de grados, minutos y segundos al segundo más cercano. Bueno, aquí como no nos están impidiendo utilizar la calculadora, ustedes pueden utilizar la calculadora sin ningún problema.
Solamente que hay que tener presente de que si nos dan un ángulo, porque aquí dice que esto es un ángulo, pero no nos dan grados sexagesimales, esto significa que esto está dado en radián. Entonces vamos a tener que hacer la conversión. Vamos a tener que convertir a grados sexagesimales. Pi radián es equivalente a 180 grados. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Vamos a el 4.7 lo vamos a dividir dentro de pi. Vamos a ver. Shift pi. Ahí estamos. Y este resultado lo vamos a multiplicar por 180 grados. Y ya nos da el resultado en puntos decimales, que sería 269 grados, 17 minutos. Y vamos a ver, perdón. Y 24.59 segundos. Ahí ya tendríamos nuestro resultado. No sé si hay alguna duda aquí, por favor. ¿Cómo le hace, ingeniero, para que el resultado ya le dé con grados, minutos y segundos en la calculadora? Si me puede explicar eso, por favor. Sí, claro. Bueno, mire, pues, primero para convertirlo, vamos a 4.7, lo voy a dividir dentro de pi. Y, ahí y esto lo voy a multiplicar por 180. Pero como aquí dice grados, yo le voy a poner grados para que una vez me lo tire en minutos de segundos en grados, minutos y segundos. Entonces le pongo los grados y ya me lo tira así. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Gracias. Muy bien. Ahora noten lo siguiente, porque acá nos dice exprese el ángulo como decimal al 10 milésimo de grado más cercano. Aquí vamos a tener... Ingeniero, bueno, disculpe, sí, dígame. una molestia. Fíjese que me va a tener que retirar de la clase por motivos de trabajo. Va, está bien, no te da pena. Siempre llena Bueno, la gracias. asistencia, por favor. Va, muchas gracias, buen día. Va, vamos a tomar el ejemplo. Aquí voy a tomar este que tenemos acá. Y acá lo que nos pide es lo siguiente, que lo convirtamos al revés, que ya que lo tenemos aquí, convirtámoslo a un ángulo como decimal. Y esa pues es otra ventaja que nosotros tendríamos aquí en la calculadora, porque nosotros podemos poner 320 grados, 7 minutos y 58 segundos. Presiono Enter, igual, perdón. Y nuevamente selecciono SD. Vamos a ver. No. Hay que darle otra vez en el botón de ángulos, ingeniero. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí está, 320.13. Ese sería la cantidad en ángulos. Ahora, hay una parte que nosotros podemos hacer sin calculadora y quiero especificar esto. Sí, para poder hacerlo sin calculadora, nosotros tendríamos que utilizar las partes de fracción. Por ejemplo, los 47 minutos, convertirlos a un dato normal. Por ejemplo, yo sé que si divido, vamos a ver, por ejemplo, si yo divido 47 minutos, entonces yo sé que 60 minutos es equivalente a una hora. Entonces, si yo multiplico esto por esto, me va a quedar 47 y abajo 60. Y es por eso que se utiliza el 47 partido 60. Ahora, en el caso de los 23 segundos, ahora, entonces yo sabría que 3600 segundos es equivalente a una hora. Por eso es de que se representa como 23 partido 3600. Miren qué es lo que nosotros tenemos acá. Y a la hora de sumar todo eso, o sea, a la hora de operar esto y esto, ya podemos sumar los números normales, ¿verdad? Que eso sería haciéndolo de forma normal.
Bueno, continuemos entonces. Hay otra parte que quiero comentar. Esto, pues, ya para poder hacer la demostración de esto necesitaríamos cálculo, porque todo lo que es áreas curvas se demuestra con cálculo. Entonces, esta es la fórmula para la longitud del arco de una circunferencia. Entonces nos dice, si un arco de longitud S en un círculo radio R subtiene un ángulo central de teta radianes, entonces la longitud de arco S es igual a R por T. Pero ¿cuál es la longitud de arco? Bueno, la longitud de arco son estas figuras que nosotros estamos observando en esta parte que tenemos aquí. Miren, esta parte que está en la parte curva es lo que nosotros llamamos como longitud de arco. Por eso es de que yo puedo decir, para poder trabajar esto, quiero especificar, los ángulos tienen que estar en radian. Por ejemplo, si yo doy una vuelta completa, ¿cuál sería la longitud de arco? Sería el radio por el ángulo. ¿Pero cuál es el ángulo? 2pi. Y entonces, si yo multiplico esto, me va a quedar 2pi r, que esto es la parte de una circunferencia, una circunferencia completa. Pero vuelvo a repetir, es lo que se utiliza en este caso para encontrar la longitud de arco. Ahora, también hay algo que se conoce como el área de sector. Aquí nosotros tomamos el área del sector circular, que es tomar la región de esta parte que nosotros notamos aquí. Esta es la parte de la región. O sea, la parte, todo esto es el área del sector circular. ¿Y cómo se representa? Pues dice, si teta es la medida en radianes de un ángulo central de un círculo de radio R, y si A es el área de un sector circular determinado por teta, entonces el área del sector circular, o sea, lo que tenemos aquí en azul, es un medio de radio al cuadrado por teta. Vuelvo a señalar que teta tiene que estar en radianes. Bueno, entonces, miremos ahora ya un ejemplo que nos pide específicamente el álgebra de Zukovsky. Aquí nos dice, por ejemplo, en esta parte, bueno, comencemos con este. Dice, si un arco circular de longitud S subtiende al ángulo central teta en un círculo, encuentra el radio de la circunferencia, dice. Entonces vamos a copiar la número 30. Bueno, entonces ya sabemos que tendríamos que la longitud de arco es teta por el radio. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el radio, es simple. Voy a dividir a estos dos para encontrar el área del círculo. La longitud de arco es 3 kilómetros. Y el ángulo es 20 grados. Pero como les dije anteriormente, esto hay que convertirlo a radian. Entonces, 180 grados es equivalente a pi radian. Entonces, aquí podemos dejar pi novenos, que eso sería la representación de esta cantidad. Entonces, yo puedo utilizar extremos por extremos para poder representar esto de una forma total, que esto nos quedaría 27 partido pi kilómetros, que ese sería el dato exacto, o aproximadamente dividir 27 dentro de pi, para ver cuánto sería el dato. 27 dividido pi, que esto nos da 8.59 kilómetros. Esta sería la medida del radio radio que nosotros tendríamos en esta circunferencia. Entonces podemos observar, aquí tendríamos nuestro radio, que representaría a 8.59, y esta es nuestra longitud de arco, que serían 3 kilómetros. Muy bien.
y el ángulo, que obviamente pues sería 20 grados. Bueno, ahora miremos la siguiente parte. Acá ya nos da otra situación. Dice, encuentre la longitud del arco del sector en color de la figura y encuentre el área del sector. Entonces vamos a tomar la número 32. Entonces nos piden dos cosas, que encontremos el área y que encontremos la longitud del arco. Ya sabemos que la longitud de arco sería todo esto que está aquí afuera y el área del sector, todo esto que está rellenado en la figura celeste. Entonces la longitud de arco nosotros la podemos encontrar como teta por el radio. El teta pues es 120 grados y lo vamos a convertir a radianes. Aquí sería 180 grados, es equivalente a pi radian. ¿Cuánto me daría esto ya simplificado, jóvenes, por favor? Sería, vamos a ver. Podemos sacar 30ª parte, que nos quedaría 4/6. Todavía se puede simplificar más en 2/3. No sé si pueden corroborar esto, por favor. Si no, algo que pueden hacer aquí para hacerlo para simplificarlo de una vez sería hacerlo también así. Solo lo colocan aquí, la calculadora ya lo simplifica por usted, que es 2/3. Muy bien, excelente. Gracias por decirme. Ahora encontremos el área del sector. El área del sector es un medio de teta por radio al cuadrado. En este caso, tendría que ser... perdón, no hemos encontrado todavía la longitud. La longitud es 2/3 de pi por el radio, que es 9 centímetros. Entonces, si yo multiplico 2/3 de pi por 9, esto me daría 6 pi centímetros. Este sería el dato exacto, pero si lo queremos ver aproximado, ¿cuánto es 6 por pi? ¿6 pi? Pero tomemos 6 por pi para tomarlo en datos aproximados. Presione la letra. 18.85. 18.85. Ajá. Centímetros. Ese sería aproximadamente, por eso lo puse aproximado. Esto sí sería equivalente, pero esto sería aproximado. Ahora miremos acá en esto, pues sería 2/3 de pi por el radio al cuadrado, que sería 9 centímetros al cuadrado. Entonces yo puedo multiplicar esto, pues se puede cancelar esto, que nos quedaría pi tercios. Y esto por esto, pues nos daría 81 centímetros cuadrados. Si yo multiplico esto, pues el resultado de esta operación nos quedaría 9 pi centímetros cuadrados. Pero aproximadamente, ¿a cuánto es esto? $28.27 centímetros cuadrados. 28.27 centímetros cuadrados. Muchas gracias. Bueno, esto sería para verlo de esa manera. Aquí pues nos vuelve a pedir lo demás, que encuentre la longitud. Es lo mismo, solamente despejar. Yo prefiero irme ya directamente a los problemas de aplicación. Y vamos a hacer un problema de aplicación. Y aquí nos dice medir distancias sobre la Tierra. Entonces, observemos. Por ejemplo, nosotros en la Tierra, para medir distancias ya grandes, nosotros tenemos que hacer uso de la longitud de arco, porque nosotros sabemos de que nuestra Tierra no es plana. Entonces, por eso es de que nosotros hacemos uso de la longitud de arco. Miren, vamos a ver, aquí no me va a quedar espacio. Bueno, acá dice... medir distancias de la distancia entre dos puntos A y B en la Tierra se mide a lo largo de la circunferencia.
Entonces, si ustedes observan qué es lo que nosotros tenemos aquí, aquí tenemos una longitud de arco. Entonces, acá dice, cuyo centro es C, en el centro de la Tierra, y el radio igual a la distancia C a la superficie. Si el diámetro de la Tierra es de 800 millas, entonces miren esto, el diámetro es 8,000, millas. Entonces, ¿cuál sería el radio? El radio sería el diámetro dividido dentro de 2. Entonces sería 8,000 millas dentro de 2, que nos daría 4,000 millas. Entonces ya tenemos el radio, que es 4,000 millas. Calcule la distancia entre A y B si el ángulo ACB tiene una longitud indicada. Por ejemplo, si tenemos aquí que está la Antártida y aquí que está por Sudamérica, y hay un 60 grados en esta parte, vamos a ver cómo nos quedaría. Primero lo tenemos que convertir a radián. Entonces son 180 equivalente a pi. Y al simplificar esto, pues nos va a quedar pi tercios. Eso sería el inciso A, el ángulo del primero. Entonces podemos encontrar la distancia, que sería la longitud de arco, que sería teta por el radio. ¿Y teta cuánto es? Es pi tercios. Y el radio, 4,000 millas. Por lo tanto, si yo multiplico esto, pues esto me va a dar 4,000 pi tercios de milla. ¿Y eso a qué es equivalente aproximadamente? ¿Cuánto nos daría? Ya que yo ya- 4.188. ¿Cuánto? 4,000. 188.79. 4,178 me dijo, ¿verdad? 188. 188.89 millas. Esa sería la distancia que nosotros tendríamos en esta situación. Bueno, aquí podríamos visualizar, por ejemplo, esta situación en la distancia que se tendría. Por ejemplo, 45 grados lo convertimos en radianes, nos quedaría pi radián. Eso 4,000 lo multiplicaríamos por pi cuartos, haríamos el mismo proceso. Con 30 sería pi sextos, con 10 sería pi 18avos, y aquí sería 1 partido 180 por 4,000, que eso serían las distancias que nos van diciendo. Pero imaginémonos ya en un problema normal, por ejemplo. Miremos alguien que me ayude a googlear cuál es la distancia que se tiene entre Italia y Guatemala, por favor. $9,965 kilómetros. 9,965 65. kilómetros. Bueno, ya tenemos esa parte, ¿verdad? Ya tenemos, y sabemos que encontremos el radio de la Tierra en kilómetros, por favor. El radio de la Tierra en kilómetros, por favor. $6,371 kilómetros. Perdón, 6,000. 371 kilómetros.
71 kilómetros. Entonces yo puedo encontrar el ángulo que se tiene entre Guatemala e Italia. Aquí haríamos que la longitud de arco es S es igual a teta por radio. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo, voy a dividir estas dos cantidades, que aquí me quedaría 9.965 kilómetros, dividido dentro de 6.371 kilómetros. ¿Cuánto me daría esto, por favor? Aquí elimino kilómetro con kilómetro. La respuesta que me daría sería en radian. ¿Cuánto nos daría? ¿Alguien tiene el dato? Ajá. 9.000, o sea, estos los kilómetros hay que dividirlos, ¿verdad? Sí, así es. Da 1.56. 1.56, pero eso está en radian. Entonces lo podemos convertir a sexagesimal. Por ejemplo, aquí pi radian es equivalente a 180 grados. Entonces divida estos 157 dentro de pi y el resultado lo multiplica por 180 grados. $89.38. 89.38 grados. Ese sería el ángulo que habría entre Italia y Guatemala. Tendríamos para que ustedes puedan visualizar esto. Muy bien, vamos a proseguir. Nos vamos a adentrar ya a otro capítulo. Ahorita vamos a ver las funciones trigonométricas funciones trigonométricas de ángulos. Y para eso es importante que nosotros podamos visualizar un triángulo rectángulo, que eso nos ayudaría para poder estudiar esto. Entonces, en el triángulo rectángulo nosotros vamos a tener la hipotenusa, que sería el lado más grande. También tendríamos los catetos, que este sería el cateto 1 y cateto 2. Yo no podría definir cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto, y esto va a ser con relación al ángulo de referencia, porque aquí podemos tener este ángulo de referencia o este ángulo de referencia. Si hablamos de este ángulo, este sería el opuesto y este sería el adyacente. Entonces aquí tendríamos que enunciar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, ambos elevados al cuadrado. Ese sería el teorema de Pitágoras para que lo recordemos. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas nosotros las vamos a poder observar de la siguiente manera. El seno de cualquier ángulo, ya sea este o este, va a ser el cateto opuesto partido la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo va a ser el cateto adyacente partido la hipotenusa. Y tangente de cualquier ángulo va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Bueno, estas serían las tres razones trigonométricas, pero hay otras más, que está la cosecante. La cosecante es lo inverso del seno, o sea que sería hipotenusa partido cateto opuesto. El secante sería lo inverso a esto, sería hipotenusa partido cateto adyacente. Y el cotangente va a ser cateto adyacente partido cateto opuesto. Por ejemplo, si estamos hablando de este ángulo, el seno de teta, ¿a qué sería igual? A B partido C.
El coseno sería igual, si este es el opuesto, este sería el adyacente partido C. Y el tangente sería el cateto opuesto, que sería B, partido el cateto adyacente, que sería A. Ahora miremos los otros, los que son inversos. Por ejemplo, el cosecante de teta sería lo contrario de esto, el inverso, prácticamente. El secante sería C partido A. Y el cotangente, A partido B. Que esas serían las fórmulas que podríamos observar en esta situación. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar. Aquí voy a colocar lo que estábamos señalando aquí. Que estas son las definiciones de las 6 funciones trigonométricas, en este caso. Que ya lo habíamos anotado anteriormente. Bueno, hay unas identidades, si ustedes se observan, vamos a tomar esto para que ustedes puedan observar. Si yo tengo, aquí podemos tener identidades a partir de esto. Por ejemplo, aquí seno de teta es igual a opuesto partido hipotenusa. ¿Qué podríamos hacer acá? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo despejo el opuesto? Entonces aquí la hipotenusa multiplicaría por el seno. Ah, bueno, pero ¿y si yo sustituyo este opuesto en el cosecante? Vamos a ver qué sucede. Ya que el cosecante es hipotenusa partido opuesto. Entonces miremos cómo nos quedaría la sustitución. Cosecante es igual a hipotenusa dividido dentro de ¿quién? Dentro de seno de teta por hipotenusa. Y ustedes pueden observar que esto se puede cancelar. Entonces, podríamos decir que cosecante es equivalente a 1 partido seno de teta. A esta se le conoce como identidad recíproca. Que eso es haciendo sustituciones. Igual puede suceder con el coseno. Por ejemplo, el coseno de teta es adyacente partido hipotenusa. Si despejamos el adyacente, nos quedaría coseno de teta por la hipotenusa. Ahora, si yo tomo el secante y sustituyo el adyacente, vamos a tener la recíproca, que en este caso sería, la secante sería hipotenusa partido adyacente. Pero ya sabemos que el adyacente, ¿a qué es igual? El adyacente es igual a coseno de teta por hipotenusa. Entonces aquí puedo cancelar estos dos. Por lo tanto, tendríamos que el secante de teta es 1 partido coseno. Allá tenemos un resultado para una otra identidad recíproca. Lo mismo en tangente, que eso nos llevaría a que cotangente es 1 partido tangente. Podemos hacer lo mismo para que ustedes puedan observar, pero nos quedaría lo mismo. Entonces, estos serían prácticamente las identidades recíprocas que vamos a colocar en este momento. Vamos a colocarlo. Y esto nos va a ayudar bastante. Estas serían las identidades recíprocas, para que ustedes puedan visualizarlas. Ahora, por ejemplo, si a mí me dieran, en este caso, vamos a copiar este ejemplo para que ustedes puedan visualizarlo bien. Dice acá, si teta es un ángulo agudo y el coseno es 3/4, se encuentran los valores de las funciones trigonométricas. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a hacer nuestro triángulo. Vamos a colocar a teta por acá. Y recordemos a qué es igual coseno. Coseno es adyacente partido hipotenusa.
Eso significa que la hipotenusa es 4 y el adyacente sería 3. Entonces nos hace falta el opuesto. ¿Cómo encontraríamos el opuesto? Que sería en este caso, vamos a ver en este caso, para utilizar la misma simbología que utilizamos al inicio, este sería b. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras, que dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y yo, como lo que quiero encontrar es b, entonces voy a despejar el b. El b sería la raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa es 4 al cuadrado. Y el adyacente pues sería 3 al cuadrado. Vamos a ver. ¿Cuánto nos da este resultado? Pues nos daría 16 menos 9. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es 16 menos 9? Pues esto nos quedaría raíz de 7. Esa sería prácticamente la altura. Ahora miremos, porque nos piden, aquí no nos piden que encontremos esto, aquí nos piden que encontremos las 6 funciones trigonométricas. Entonces, ¿a qué es igual el seno de teta? El seno de teta es el opuesto partido la hipotenusa, que sería 4. El coseno de teta, que sería igual al adyacente partido la hipotenusa, que ese ya lo tenemos aquí. El tangente a que sería igual al opuesto, que es raíz de 7, partido el adyacente, que sería 3. Aún nos hace falta el cosecante. El cosecante nosotros sabemos que es lo inverso a esto. O sea que sería 4 partido raíz de 7. Pero yo quiero que noten esto. Aquí hay que aprender a racionalizarlo. Y eso ya lo vimos anteriormente, pero la calculadora también puede racionalizar un resultado. Entonces, si yo coloco aquí, ya me tira racionalizado nuestro resultado, que sería 4 raíz de 7 partido 7. Entonces, ya no podemos colocar esto, sino pues sería 4 raíz de 7 partido 7. En el caso de secante, sería lo inverso, sería 4 tercios, y el cotangente, aquí sí nuevamente vamos a utilizar la racionalización, porque sería al revés. El contrario de esto sería 3 dividido la raíz de 7. Para que lo tire la calculadora ANAE sería 3 raíz de 7 partido 7. Y esas serían las 6 funciones trigonométricas. Si hay dudas pueden preguntar, por favor. Si no, pues yo prosigo. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. Ya que estamos hablando de esto, también es importante señalar los triángulos especiales. Que esto nos va a ayudar a tener resultados más específicos de la situación. Vamos a asumir un triángulo equilátero donde tenemos una medida de 2. ¿Qué pasaría si yo divido este triángulo? Bueno, como es equilátero, esto significa que es equiángulo. ¿Qué significa que sea equiángulo? Es que tendríamos que todos los ángulos son iguales. Y como ambos suman 180, entonces esto nos daría 60, 60, 60. Ahora, si yo divido este triángulo a la mitad, prácticamente me quedaría un triángulo rectángulo. Miremos cómo nos quedaría esto prácticamente. El 2 estaría estando acá. Como lo partimos a la mitad, esto ahora sería 1. Este ángulo sería 60. Y este ángulo sería ahora, como en la mitad, sería 30. Entonces, puedo encontrar esto con el teorema de Pitágoras, que b es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Y acá c sería 2 al cuadrado menos a al cuadrado, que es 1. Entonces, esto nos daría 4 menos 1, que nos daría la raíz de 3. Ahora miren, a partir de este triángulo especial, yo ya tengo resultados específicos. Miremos, ¿cuánto sería el seno de 60?
El seno de 60 sería el opuesto, que es raíz de 3, partido la hipotenusa, que sería 2. Entonces, miren, ya tengo un ángulo específico. El seno de 60 es raíz de 3 partido 2. Y eso lo podemos ver en la calculadora. Miren. El seno de 60. Raíz de 3 partido 2. Miren que la calculadora nos tira los resultados ya exactos. Miremos ahora el coseno de 60. Si este es el opuesto, este es el adyacente. Sería adyacente partido hipotenusa. Entonces ya tenemos que el coseno de 60 es un medio. Y el tangente de 60, pues sería la división del opuesto dentro del adyacente. Que si yo divido esto, me queda raíz de 3. Prácticamente ya tenemos un resultado específico acá. Ahora miremos el cosecante de 60, pues sería 2 dividido la raíz de 3, que si ustedes lo hacen en su calculadora, les quedaría 2 raíz de 3 partido 3. El secante de 60, pues ya les quedaría 2 de una vez. Y el cotangente de 60, pues nos quedaría raíz de 3 dividido 1, o sea, sería 1 partido raíz de 3, nos quedaría raíz de 3 partido 3, que sería prácticamente haciéndolo en la calculadora. Y bueno, también podemos encontrar estas funciones trigonométricas a partir del ángulo de 30. Por ejemplo, el seno de 30. ¿A qué sería igual el seno de 30? Sería a 1, al cateto opuesto, partido la hipotenusa, que sería 2. El coseno de 30 sería, si este es el opuesto, este sería el adyacente, partido la hipotenusa, que sería 2. Y el tangente de 30 sería cateto opuesto, dividido la hipotenusa, dividido la adyacente, que sería 1 partido raíz de 3, pero si lo racionalizan les va a quedar raíz de 3 partido 3. Ahora, yo quiero que se den cuenta de esto. Observamos que seno de 60 es igual al coseno de 30 y que el coseno de 60 es igual al seno de 30. Esto se debe a lo siguiente, porque la suma de los ángulos dan 90 grados. Miren, seno de 60 y coseno de 30. Si yo sumo los ángulos, 60 más 30 me da 90. Es por eso que esto nos da igual. De igual manera, el coseno de 60 y el seno de 30. Como ambos suman 90, pues por eso es de que nos dan los mismos resultados. Bueno, miremos ahora en el caso del cosecante. El cosecante de 30 sería 2. El secante de 30 sería 2 partido raíz de 3, que ya racionalizándolo nos quedaría esto. Y el tangente, el cotangente, perdón. El cotangente de 30 sería solamente la raíz de 3. Que aquí ya tenemos nuestros 6 datos. Otro triángulo que es especial sale de un triángulo rectángulo. Y esto sale de lo siguiente. Por ejemplo, que tengamos la misma medida en la altura y la base. Que este sea 1 y este sea 1. Si estos son iguales, entonces este sería 45 y este sería 45 grados. Y aquí tengo 90. Entonces aquí la suma de esto me da 180. Para encontrar la hipotenusa de la raíz cuadrada de la suma de los catetos ambos elevados al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que esto nos daría raíz de 2. Eso es lo que tendríamos aquí. Entonces miremos, a partir de esto, ¿cuánto es el seno de 45? El seno de 45 es el cateto opuesto partido la hipotenusa. Que si yo simplifico esto, o yo racionalizo, me va a quedar raíz de 2 partido 2. El coseno de 45 nos va a quedar el adyacente. Si este es el opuesto, el adyacente sería 1. Y racionalizando nos quedaría lo mismo. ¿Y por qué esto es lo mismo? Porque la suma de estos dos datos nos da 90 grados. Y el tangente de 45
sería el cateto opuesto partido el cateto adyacente. Que si yo divido estos dos, me quedarían como resultado el número 1. Entonces, esto nos ayuda a poder tener un resultado específico, que ya podemos tenerlo aquí para que nos ayude a poder ejemplificarlo. Vamos a ver los valores especiales de las funciones trigonométricas, que es lo que nos queda aquí. Entonces, miren, aquí esto nos va a ayudar bastante porque, por ejemplo, si trabajamos con grados sexagesimales, lo tenemos aquí. Si trabajamos con radianes, lo tenemos acá. Por ejemplo, el seno de 30 grados o el seno de pi sextos es un medio. El coseno de 30 grados es raíz de 3 partido 2. El tangente de 30 grados es raíz de 3 partido 1. Y ahí tenemos los demás datos. Miren, que esto nos va a ayudar para poder tener resultados más específicos. Bueno, quiero comentar de que así como hay identidades recíprocas, hay identidades que van a salir específicamente de otros datos. Por ejemplo, están las identidades de tangente, de tangente y cotangente. Por ejemplo, ¿a qué es igual tangente? Tangente es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Bueno, miremos acá. ¿A qué es igual el seno? El seno es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. ¿Y a qué es igual el coseno? El coseno es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. Podemos simplificar el cateto opuesto acá. Aquí me quedaría seno de teta por la hipotenusa es igual al cateto opuesto. Y acá la hipotenusa por el coseno de teta es igual al cateto adyacente. Entonces podemos sustituirlo aquí en tangente. Miren. El tangente de teta va a ser h por el seno de teta. Y el cateto adyacente va a ser h por coseno de teta. ¿Qué podemos anular aquí? Podemos anular la hipotenusa. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera identidad, que tangente de teta es igual a seno de teta partido coseno de teta. Bueno, teníamos una recíproca. Decía que cotangente de teta es igual a 1 partido tangente de teta. Pero yo ya sé que tangente de teta es equivalente a seno partido coseno. Entonces voy a hacer la sustitución aquí. Entonces vamos a utilizar extremos por extremos y medios por medios. Y tenemos que con tangente de teta va a ser 1 por coseno, va a ser coseno de teta. Y 1 por seno nos va a quedar seno de teta. Entonces aquí ya tenemos las identidades de tangente y cotangente. Tangente de teta es seno de teta partido coseno de teta. Y cotangente de teta es coseno de teta partido seno de teta. Que esto sería prácticamente las identidades de tangente y cotangente. También hay identidades pitagóricas. Esas identidades pitagóricas nos van a servir bastante. Y obviamente las identidades pitagóricas surgen específicamente de los triángulos rectángulos. Entonces voy a copiar un triángulo rectángulo porque la parte de los triángulos rectángulos es donde está el teorema de Pitágoras y es por eso que se le atribuye identidad pitagórica porque tiene que ver con esta parte de Pitágoras. Entonces miremos acá. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, pues. Sabemos de que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto ya lo tenemos nosotros del teorema de Pitágoras. Por eso es de que de ahí surge la idea. Miremos a qué es igual el seno del ángulo. El seno del ángulo va a ser igual a b
partido C. Miremos ahora en el caso del coseno del ángulo, va a ser igual a A partido C. Y el tangente del ángulo va a ser igual a B partido A. Esas serían expresiones que nos van a servir para esto que estamos trabajando en este momento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso, para que nos facilite, es tomar el seno y coseno y lo vamos a despejar. Por ejemplo, el B de acá, que nos va a quedar C por seno de teta, es igual a B. Y acá, C por coseno de teta es igual a A. Y lo vamos a sustituir aquí. Aquí C al cuadrado es igual a A. ¿A qué es igual a? Es C por coseno de teta. Y como este está elevado al cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado. Más B. ¿Y quién es igual B? A C por el seno de teta. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, elevemos al cuadrado estas situaciones. Aquí nos va a quedar C al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. Y acá, C al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Yo aquí tengo un factor común, o puedo dividir todo dentro de C. Miren, puedo dividir todo dentro de C al cuadrado. Y aquí me va a quedar 1 es igual a coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Entonces, aquí tengo mi primer identidad pitagórica, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? ¿Alguien encendió su micrófono? ¿Alguien encendió su micrófono? Bueno. Y solo voy a terminar esto de las identidades y vamos a cambiar de tema como lo habíamos hablado al inicio. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta razón trigonométrica para encontrar las otras tres, ya que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. ¿Qué pasaría si yo divido todo dentro de coseno al cuadrado? Entonces nos quedaría coseno al cuadrado de teta, aquí coseno al cuadrado de teta, y acá coseno al cuadrado de teta. Pues coseno al cuadrado de teta dividido entre coseno al cuadrado de teta me da 1. Ahora miremos acá. Seno al cuadrado dividido coseno al cuadrado, eso lo habíamos hablado anteriormente. Seno dividido entre coseno es tangente. Ahora, seno al cuadrado dividido entre coseno al cuadrado es tangente al cuadrado de teta. Y 1 partido coseno, eso lo habíamos hablado entre las recíprocas. 1 partido coseno es igual a secante. Entonces aquí vamos a poner que esto es igual a secante. Y aquí tenemos la segunda identidad pitagórica. Y de esta misma sale la tercera identidad pitagórica. ¿Qué pasaría si yo divido todo dentro de seno? Bueno, vamos a ver qué sucede. Si yo divido todo dentro de seno, coseno partido seno, eso lo podemos ver en las identidades de tangente y cotangente, que coseno partido seno es cotangente. Entonces esto lo vamos a poner como cotangente al cuadrado de teta. Seno partido seno es 1. Y 1 partido seno, esa es una identidad recíproca. 1 partido seno es igual a cosecante. Entonces esto nos daría cosecante al cuadrado de teta. Que esta sería nuestra tercera identidad pitagórica. Bueno, entonces ya teniendo esto, vamos a resumir estas identidades para que ustedes lo puedan observar. Solo voy a cerrar aquí. Voy a resumir estas identidades para que las tengamos acá. Y vamos a seguir con este tema la siguiente clase. Ahorita pues vamos a cambiar de